muy interesante sobre los chakras y aspectos de la cábala, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa también desde la terapia con péndulo hebreo? ¿Cómo se trabaja desde ahí con el tema energético, con el tema de los chakras? Un tema muy interesante que vamos a estar hablando con una maestra de péndulo hebreo, indagando sobre toda el aspecto energético, la relación con los chakras y por qué no también el tema de aspectos desde la... Lo contrario al cuerpo humano, ¿no es cierto? Cada una de las esferas aborda o pasa por ciertas partes del cuerpo y por lo tanto aborda ciertos órganos y queda comprendido en cierta forma, podríamos hacer, decirlo, ¿no es cierto? O su equivalente en el sistema hinduista de chakras. Entonces, por ahí uno puede hacer análisis un poco más profundo desde el punto de vista de la cábala, ¿no es cierto? En el sentido de que, por ejemplo,
Bueno, todavía no entramos a explicar propiamente el sistema, pero por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos, generalmente uno se acuerda de las primeras tres sefirot con más precisión, ¿no es cierto? Tenemos Keter, Corona, tenemos Jochma y tenemos Binah, ¿no es cierto? Ujú. En el sistema, si nosotros lo contrapusiéramos al sistema de chakra, en el fondo tendríamos que estas dos sefirá, Jochma y Binah, vendrían a equivaler en el fondo a el chakra que nosotros llamamos Ajna, ¿no? El tercer ojo, ¿ya? Entonces Los ahí dos. podríamos ver, claro, las dos esferas, porque en el fondo una equivale al todo el lado derecho del cerebro, al hemisferio derecho del cerebro, a los oídos, al oído derecho, quiero decir, al ojo derecho, eh, y por otra parte la binada, lo que se refiere al lado izquierdo de esta zona, ¿ya? Pero entonces ahí, ¿cómo podría ser el análisis? Si nosotros viéramos, por ejemplo, un desequilibrio Claro. solo en chakra 6, diríamos, ok, hay un desequilibrio a nivel mental principalmente, ¿no es cierto? El chakra 6 principalmente se refiere al aspecto mental de la persona, su capacidad de enfocarse, ¿no es cierto? En la capacidad de hacer una proyección a nivel intelectual para su vida o para los problemas que tiene que enfrentar, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos un poco más allá y pasamos esto al árbol de la vida, vamos a tener que ver dónde está realmente el desequilibrio. Si ese desequilibrio está más cargado al lado derecho o al lado izquierdo. Si está más cargado al lado de la acción o al lado más bien femenino, ¿no es cierto?, receptivo. Y ahí te va jugando todo otro sistema, porque el árbol de la vida, en el fondo, es una especie, para mí, desde mi punto de vista, si lo tuviéramos que explicar como mecanismo, es un sistema de vasos comunicantes. Entonces, esta Mm. energía primordial que desciende desde Keter, que baja por todas las esferas del árbol de la vida hasta Malhut, ¿no es cierto? Esa energía prístina que entra por cada ser humano, ¿no es cierto?, se va transformando al paso de esta sefirot. Entonces ahí, si hay trancas, si hay desequilibrio, si hay algún problema en ese paso de cada una de las esferas, ¿no es cierto?, del árbol, obviamente esa energía se va a ir transformando no para bien, Claro. necesariamente. Entonces ahí es cuando empiezan un poco las fallas y entender también un poco el tema de la manifestación, porque el árbol de la vida en sí mismo es justamente lo que nos enseña la creación, ¿ya? De hecho Mm. hay árbol de la vida en todas las cosas, entonces el árbol nos enseña justamente eso, la creación de todo lo que existe, incluso dentro de cada esfera hay otro árbol de vida, entonces es como una multiplicación fractal cuando uno Claro. ve el árbol de la vida de esa manera, ¿ya? Y lo mismo, si tú ves el árbol en forma independiente también, porque inicia la energía en Keter y se va transformando a través de todas las Sefirot, ¿no es cierto?, hasta llegar a Malhut, pero cuando llega a Malhut, Malhut se transforma nuevamente en Keter y inicia Mm. nuevamente el ciclo. Entonces, es infinita la transformación a nivel energético si lo queremos ver desde ese punto de vista, o por lo menos yo lo entiendo de esa manera, ¿ya? Claro. Eh, Entonces, siempre van a existir desequilibrios, entonces, como no, se pueden equilibrar, siempre van a haber desequilibrio. ¿Cómo se trabajaría desde ahí el aspecto energético? bueno, el estudio del árbol de la vida propiamente tal te permite tener ciertas herramientas para controlar esos desequilibrios en el sentido de que cuando tú conoces el contenido de cada una de estas esferas y entiendes su mecanismo de funcionamiento, tienes esa capacidad ya no de reaccionar frente a esas cosas, a las cosas que te gatillan los desequilibrios en esas determinadas esferas, sino que también tener una actitud más proactiva, ya en el sentido de tomar control de la situación, porque entiendes cuál es la falla. Eh, por lo tanto, bueno, eso es un trabajo que hay que hacer y la verdad es que es bien bonito hacerlo. También tú puedes extrapolar el árbol de la vida a hacer un estudio, por ejemplo, de tu árbol genealógico. Cuando tú empiezas a hacer ese análisis, tal como dice la Kabbalah, bueno, los, entre comillas, pecados, porque en realidad en Kabbalah no se habla de pecado,
ni de culpa. Las transgresiones de tipo moral, ¿ya? Se persiguen de acuerdo a la Kabbalah, bueno, no de acuerdo a la Kabbalah, esto en realidad está escrito en la Torá, eh, 3 y 4 generaciones, ¿ya? De Ujú. hecho, esto es una regla que no aplica cuando se trata de aplicar justicia, porque la responsabilidad penal es personal, ¿ya? O sea, yo voy a sus, por ejemplo, si yo cometiera un crimen, yo sería juzgada por la ley humana, ¿no es cierto? En ese sentido, pero esa transgresión moral, ¿ya? Pues, digámoslo así, esa carga energética de esa transgresión se traspasa en las generaciones siguientes hasta la tercera y cuarta. Entonces, cuando uno hace el estudio del árbol y empiezas a ver, por ejemplo, hacia atrás, eh, cómo eran, empiezas a investigar cómo era tu abuela materna, tu abuela paterna, tus otros abuelos, ¿no es cierto? Eh, tus bisabuelos también, de ahí esa investigación a veces se hace un poco más difícil cuando ya no están presentes las personas que podrían darte la información. Y vas anotando ahí los rasgos que cada uno tenía, las enfermedades que sufrieron, cuáles eran sus mayores virtudes, sus mayores defectos, cómo fueron sus vidas y qué cosas se repetían. Entonces vas viendo un poco y ahí te puedes armar una idea de hacia dónde se carga el árbol en el fondo. Está más cargado hacia la derecha, los problemas son más bien del lado masculino porque tú sabes que el árbol de la vida tiene en el fondo 3 columnas, ¿ya? Y ahí te das cuenta un poco que a mí me impacta mucho cómo los temas hinduistas, obviamente con todo su trasfondo diferente, se, 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 mm, se- no sé, no encuentro la palabra exacta, pero es como que hacen espejo con muchos conceptos cabalistas y que son explicados, obviamente, desde su cultura, de su visión, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí tenemos otra similitud con los chakras, porque el árbol de la vida tiene 3 columnas. Y cuando nosotros estudiamos los chakras, siempre vemos que tienen los 3 nadis principales, ¿no es cierto? Ida, Pingala y Shushuma. Y Claro. entonces ahí vemos que el árbol de la vida también tiene estas 3 columnas, que básicamente es lo que te explica el yoga. El yoga siempre te habla de la mente neutral, cuando tú estás en equilibrio, cuando tú alcanzas la mente neutral, ¿no es cierto? Cuando Mm. no estás excesivamente inclinado hacia el lado positivo de la mente ni hacia el lado negativo de la mente, que obviamente ambos son necesarios porque el lado negativo impide que tú en el fondo te pongas en peligro en determinados casos, o el lado positivo te impulsa a hacer cosas, ¿ya? Pero también, por ejemplo, cuando está muy exacerbado el lado positivo, puedes hacer cosas imprudentes, Claro. o cuando tienes muy aminorado el lado negativo, también podrías caer en actitudes imprudentes o que te ponen en riesgo en cierta forma. Entonces Mm. son fuerzas que son necesarias y lo importante aquí es el canal central en el fondo, ser capaz de Claro. equilibrar estas dos energías. Y lo mismo te pasa en el árbol de la vida. Por ejemplo, un ejemplo que es como bien gráfico de esto es cuando uno ve, bueno, Jochma y Binah es un poco más complejo el tema, pero se grafica más cuando uno entra en las esferas digamos, inferiores, ya que van básicamente el Serampín, que va desde Gesed hasta Yesod, que en el fondo es toda la etapa de formación, ¿ya? O sea, Mm. toda esta energía que se combina en las primeras 3 esferas, cuando empieza a cobrar forma, ¿ya? Entra en Gesed y va bajando por todas las esferas hasta Yesod, que es la última esfera inmaterial, por decirlo así, y ahí ya cobra su forma final y pum, baja a Malhut, ¿no es cierto? Y se manifiesta de forma física, ¿no? Claro. O más tangible, por decirlo así, porque también hay buenas manifestaciones no tan tangibles en Malhut, ¿ya? Pero entonces va pasando esto. Entonces, por ejemplo, para darte el ejemplo que te iba a dar, Gesed es una sefirá que es la sefirá de la misericordia, está en el lado masculino, ¿ya? Ujú. Curiosamente. Bueno, no tan curiosamente, cuando uno empieza a entrar en estudio de esto, se da cuenta de que en realidad los aspectos de liderazgo, de sabiduría más abstracta, por decirlo de alguna forma, el amor, ¿no es cierto?, esa capacidad de contención, está más bien del lado masculino. El lado Mm. femenino es mucho más estricto en cierta forma. Por ejemplo, la contraposición de Gesed es Geburah, y Geburah es rigor. Ahí está todo Claro. lo que es disciplina, todo lo que es la estrictez en el fondo, la severidad.
y si tú lo ves un poco en la vida práctica, la que realmente se encarga o la que debiera poner, o tiene más, no que debiera, pero como que tiene esto más enraizado en su ser de forma más automática, por ejemplo, imponer la disciplina a los hijos, es más bien la mujer que el hombre. El Mm. hombre es como que eh, Está más en impone otra. disciplina, pero de forma diferente. A eso me quiero referir en el fondo, ¿ya? Entonces tú ahí te vas dando cuenta un poco cuando estudias esto, te vas dando cuenta por dónde están los problemas de tu árbol genealógico, por ejemplo. Mm. Eh, entonces, y también eso después tienes que hacer el análisis en tu vida, claramente, para poder ver si tú estás Analizarlo, adoptando claro. esos patrones familiares, si estás teniendo las mismas fallas, eh, Mm. y entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque en realidad lo que uno tiene que hacer al respecto es tomar conciencia de eso y empezar a actuar o eh, asumir esos temas de forma más proactiva en vez de reactiva, ¿ya? Porque generalmente uno, eh, cuando actúas desde estos patrones, estás en piloto automático en el fondo. Eh, por eso que se repiten esas situaciones una y otra vez, porque en el fondo no, cuando uno no ha Se hecho el naturaliza, trabajo, yo siento. ¿eh? Se van naturalizando, yo siento. Claro, claro, en el fondo empiezas a actuar en piloto automático. Y cuando cobras conciencia de esas fallas, por decirlo de alguna forma, puedes ir haciendo el trabajo de corrección, que en la Mm. Kabbalah eso tiene un nombre también, la corrección, y el tikkun, ¿no es cierto? Tipo, Cuando nosotros sanamos nuestro tikkun, corregimos nuestro tikkun, ¿no es cierto? Eh, limpiamos nuestra vasija, y la vasija es la que te permite recepcionar esta luz que viene desde el Keter. Entonces, en la medida en que vamos haciendo este trabajo de corrección de nosotros mismos, y en este juego del árbol de la vida, lo conozcamos o no, porque la verdad es que al final, si tú haces consciente algún tema a trabajar tuyo, vas a sanar esa esfera, esa sefira. Y obviamente eso va a sanar también el árbol genealógico y va a limpiar tu vasija, con lo cual tu vasija va a tener mayor espacio para mm, recepcionar más luz. Entonces se va haciendo un círculo virtuoso. claro. Al revés, cuando tú barres debajo de la alfombra, por decirlo así, va quedando ahí esa mugrecita y tu vasija no le llega luz. Entonces tú después dices, pero yo tenía este proyecto y trabajé tanto en esto y me salió una cuestión toda deformada. Es como, quiero un cubo, pero finalmente salió una pelota. Claro. Es como, ¿por qué? Claro, porque le fue pasando todo esto en el camino. Entonces, hay que hacer ese trabajo. Yo creo que estas dos sefirot, que es el Punapart y Geburah, son súper, eh, como te digo, gráficas en ese sentido. ¿Y cuál es el neutral en el fondo o la que las equilibra? Ahí tenemos Tiferet, que es belleza. ¿Ya? Ahí Mm, se armoniza la severidad y se armoniza la misericordia, porque la verdad es que misericordia pura, ¿ya? Tampoco es buena. O sea, por claro. ejemplo, si tú lo ves desde un punto de vista del orden social, ¿ya? Quieres imponer, no sé, reglas sociales para la buena convivencia y hay una excesiva misericordia. Imagínate que el sistema penal fuera de excesiva misericordia o de solo misericordia. Mm, O sea, que haría la escoba en un poco rato. Ahora, si es demasiado severo, también se cometen injusticias. En el fondo, ahí no hay equilibrio, ahí no habría mm, justicia. En ninguno de esos dos casos habría verdadera paz, que al final es lo que se persigue, ¿no es cierto?, con el equilibrar esas dos esferas. Fíjate que esto que te estoy hablando a nivel social se traspasa también a nivel familiar, a nivel personal. Entonces, la aplicación que tiene el árbol de la vida da para mucho, porque lo podemos extrapolar a muchas diversas situaciones, no solamente desde el punto de vista de la sanación terapéutica, ¿ya? Sino que también claro. como una filosofía de vida y de, de cómo enfrentamos las situaciones en vez de reaccionar a las situaciones. Entonces ahí A se mí, hace todo esto. a mí me ha llamado mucho la atención justamente eso que tú decías al principio, esos paralelismos, ¿cierto? La otra vez estaba leyendo un libro de un cabalista, pero que es hasídico, que son como algunas ramas, y en el libro hacía un análisis de los nombres de los hijos de Noé
cuando empezaron a dispersarse, ¿cierto? Después como de, no me acuerdo bien, pero mostraba cómo habían terminologías hindú, por ejemplo, que eran etimológicamente muy parecidas a las palabras en hebreo que se utilizaban para ciertos conceptos. Entonces él decía, claro, seguramente o es probable que ese conocimiento se haya entregado o se haya transmitido también por estos patriarcas principales, que son los que los judíos consideran. Y claro, en ese sentido hace mucho sentido, y no es como porque uno crea o no crea, sino por la terminología de las palabras y lo que conceptualizan. Entonces, claro, yo siento que esto, el tema de la sefirot, de la energía, de todo esto que tú mismo decías de las tres columnas, ¿cierto? Que una es como del dar, otra del recibir, la otra es del compartir, el equilibrio, se relaciona mucho con el tema de los chakras. Y por ejemplo, el chakra corazón, que para nosotros es el chakra 4, ¿cierto? Que de alguna forma dicen que es la que unifica los tres chakras inferiores con los tres superiores, ¿cierto? Ujú. Este chakra tiene una relación con la Tiferet también, en cuanto Bueno, la Cábala. claro, justamente si analizamos, hacemos este paralelismo, el chakra cuarto, ¿no es cierto? El Anahata equivaldría a la sefirá de Tiferet en el sistema del Ujú. árbol de la vida. Y es justamente ahí donde está la belleza. Y interesante porque además esa sefirá es la que tiene mayores interconexiones por los senderos con lo otro, es el centro donde más interconexión hay con todas las otras. Porque, por ejemplo, a Keter creo que le llega desde Jojma y desde la Binah, son dos conexiones. Bueno, y la central tiene tres, pero creo que esta tiene como ocho conexiones, tiene muchas. Tal cual Sí, la podría tener como el chakra corazón, que va unificando claro, los pero demás centros. ya te metiste en el tema de los senderos del árbol. No sé si vamos a complicar mucho el asunto, pero, pero sí es verdad. Lo que pasa es que, fíjate que incluso dependiendo un poco de la línea cabalista que uno estudie, podemos encontrar el DAT, ¿ya? Que sería la neutral, entre comillas, de Jochma y Binah. ¿Ya? Ahora hay todo un tema, porque en el fondo el DAT no se marca, siempre o se la pone ahí en forma con puntitos Claro, intercalados, no sé cómo se dice. Eh, como que sí no está. claro, como que está y no está, ¿no es cierto? Claro, porque en el fondo, si tú vas a considerar el árbol desde Keter, Keter en el fondo para efectos de traspasarlo a lo que es el cuerpo humano, no lo consideramos como parte de física, ¿ya? Sino que como el Adam Kadmon, ¿ya? Entonces en el fondo Claro, está esta energía del Ein Sof, de la como del cual infinito. viene toda la energía a nosotros, ¿no es cierto? Que también podríamos hacer el símil con el hinduismo en el sentido de que ahí estaría el cordón del prana, no sé cómo, ya, se me olvidó el nombre, Claro. tiene un nombre El eso, pétalo de pero mil, el claro, loto de mil. claro, que en el fondo es lo que te une, porque igual que como en el hinduismo te hablan de que en el fondo tu energía vital es el prana, ¿no es cierto? Que viene de esta Claro. fuente universal. Lo mismo pasa en la Kabbalah te dice tu fuerza vital viene desde el Ein Sof y entra a ti a través del Keter. Pero Mm. desde ese punto de vista, por eso te digo, si no lo consideramos como parte del cuerpo y nos vamos más bien a un tema más espiritual, por ejemplo, el Dat, es lo que hace realmente la conjunción o el equilibrio entre la Jojma y la Binah, ¿ya? Claro, lo Y racional y lo intuitivo. claro, mira, lo que pasa, en realidad Dat significa conocimiento, ¿ya? Mm. Y es la síntesis porque, por un lado, la Jojma es pura, es la sabiduría, ¿no es cierto?, en su forma más abstracta, ¿ya? Es como la parte creativa del cerebro, ¿no es cierto? Mm. Que ve todo en colores y es todo así, ¿ya? La Jojma, la Binah, por otra parte, toma todo eso y lo ordena. Entonces, es nuestra parte analítica, la parte del entendimiento, ¿no es cierto? Claro. Que toma todo esto y dice, ok, a ver, estos son puros colores, con esto es un jardín. Claro. Y dice, ¿ya? Claro, entonces va ordenando un poco el cuento. Pero cuando
parte creativa, ¿no es cierto? Esa sabiduría y ese entendimiento eh, se comunican, ahí se crea el conocimiento, Mm. ¿ya? Y de hecho tú cuando estudias Torah o estudias Kabbalah y empiezas a estudiar en el fondo determinados pasajes de la Biblia, especialmente el Génesis, te vas dando cuenta cómo se usa tanto esta palabra conocer. Incluso cuando se habla de que Adán conoció a la mujer, se refiere a eso en el fondo. La Binah y la Jochma se juntaron, Claro, ¿ya? No tiene solamente una connotación carnal, sino que tiene una connotación un poco más profunda, en el sentido de que juntaron estos dos elementos y gracias a eso también pudieron crear. Porque si tú vivieras solamente con el lado creativo, con el lado derecho de tu cerebro, no te podrías comunicar, no podrías hacer nada en el fondo, ni siquiera marcar un número de teléfono. Entonces necesitas de la mina, se claro. necesitan mutuamente. Y ahí está el DAT. El DAT hace esta síntesis. Hay algunos textos de Mario Sabán que he tenido la suerte de leer donde explica muy bien todo esto. Quisiera acordarme del nombre del libro, pero tengo ese defecto que después se me empieza a armar una confusión en la mente de dónde leí, qué leí, dónde, quién dijo, cuándo, cómo. Pero entonces, claro, pero en todo caso hay otros, puedes encontrar esta información seguramente, bueno, tú ahora estás estudiando con él, entiendo, puedes preguntarle directamente, ¿no? Y después nos cuentas a nosotros. pero, pero Interesante eso porque hay mucha información, ¿cierto? Mucha información en YouTube y fíjate que lo que yo ahora he descubierto es que no hay un árbol único, hay al menos dos, principalmente dos árboles los que se estudian. Y el que se estudia principalmente, el que Mario Sabán él trabaja, el que es como el más antiguo, es como el original en el sentido de primero, que eran lo que usaban los antiguos cabalistas, porque después como en siglos posteriores surgió por el ocultismo inglés, la ¿Mm? Madame Blavatsky, todo el tema hermético, tomaron aspectos de la cábala, pero sin saber hebreo. Entonces Claro, ahí lo que plantea es que, claro, hay una transmisión oral, pero por eso fíjate que cuando hay dos árboles, uno que termina sí, desde Geser a Malhut directo, y hay otro que va desde la Sefirá, desde Geset, pero también desde Netzach, y hay como tres mm, canales llegan a Malhut. Ya, eso es ya. lo que él plantea y que como que es una tradición posterior que trabajó con esa conceptualización, pero que en Bueno, los textos originarios como que no aparece eso. bueno, para serte franca, no me he metido mucho en el tema de esos otros árboles que tú hablas, ¿ya? Yo trato de apegarme lo posible a las líneas judaicas cuando estudio Claro. Kabbalah, así que Crowley y toda esa gente no la he leído mucho. Además que son súper enredados porque, bueno, una vez traté de estudiar de ahí, pero no, Sí, una vez. no sintonicé con con el modo. Yo no sé si Y es verdad eso, son muy complicados. Yo no sé no sé por qué será. Como será que, por ejemplo, donde yo al menos he tenido la suerte que empecé ahora a estudiar Cábala con Mario Sabán y es muy clarito. Como que te hace como, te lleva como por una idea y la desarrolla tan bien, desde tantos puntos de vista que te hace mucho sentido. En cambio, claro, esos antiguos como místicos hoy como que uno lee y las primeras dos líneas, ni siquiera un párrafo, las primeras dos líneas como, oh, ya, ¿qué dijo? sí, Y de es que repente igual eso, ¿sabes qué pasa? Yo creo que también uno comete el error de principiante a veces de ponerse a estudiar libros de Kabbalah de estos personajes sin tener los conocimientos básicos. Entonces eso no te sirve porque no entiendes en realidad lo que estás leyendo. Hay que partir por lo primero, ¿ya? Y lo primero es entender qué es lo que es la Kabbalah, cuáles son los principios imbuidos ahí. Yo te digo, el árbol así en profundidad lo vine a estudiar 3 años después de haber empezado a estudiar Kabbalah. Entonces, cuando tú llegas a estudiarlo a ese punto, tienes otra comprensión de las cosas.
porque has pasado ya por todos los otros principios, te has empapado de ese conocimiento, lo has empezado a experimentar. Entonces, cuando ya Claro. llega ese punto de entrar en materias más profundas, yo te digo, yo me siento, cuando me pusiste el título del flyer para hoy, a mí casi se me cayó el pelo, porque, o sea, yo humildemente estudiante de Kabbalah Eterna, porque hay grandes maestros a quienes mejor seguir que a mí, podemos conversar y todo, yo contarte mi punto de vista, lo que yo he aprendido, pero la verdad es que no, yo como ponerme ahí a enseñar Kabbalah, qué cara no. Es interesante esto que tú dices, porque justamente uno de los aspectos de la Jochma, que tiene que ver con la sabiduría, todo eso, ahí bueno, lo que he leído también dicen que los cabalistas o dentro del misticismo judío no hay sabios, siempre hay aprendices de sabios. Como que siempre se conceptualizan como un aprendiz porque se entiende que uno como un fractal, como un fragmento de esta totalidad, nunca vamos a ser capaces de entender esta totalidad, entonces siempre vamos a ser como aprendices de sabios, aspirantes constantemente. Entonces yo siento que eso eh, te da la clave para mantenerte siempre humilde en el fondo. Por más que tú puedas saber muchas cosas, bueno, está bien, pero hay millones de otras cosas que yo no sé y te mantiene aterrizado. Exacto. Sí, sí, bueno, correcto. Yo creo que en el camino espiritual, sobre todo, decir que uno sabe todo, ni siquiera ni siquiera en las materias netamente intelectuales, ¿no es cierto? Podríamos llegar a ese nivel. Y si tuvieras esa capacidad, yo creo que estaría muy cargado tu árbol al lado de la Binah. Y tendría muy poca jokma, así que yo creo que igual ahí se empiezan a producir desequilibrio. Eh, yo he estudiado mucho en mi vida y en determinados momentos de mi vida tuve que estudiar así, de saberme las cosas al pie de la letra, con puntos y comas, y te digo que es súper estresante. Claro, Pero a la larga ese conocimiento no es lo que te perdura, lo que te perdura es el conocimiento que tú logras de una comprensión, ¿no es cierto?, de un análisis más profundo, que solo lo puedes hacer en la medida en que tienes tiempo para vivirlo, ¿ah? O para meditarlo de una forma un poquito más profunda. Por eso que a mí la verdad es que se me olvida tomar nota tampoco tengo capacidad, o mi memoria es muy selectiva, parece, para estarme acordando de fecha, nombres exactos, páginas. Es como, esa información es irrelevante para mí. Lo que me interesa es lo que está detrás, el contenido que me va a aportar, porque en el fondo, claro, a menos que haya escrito un libro, ahí sí me podría importar para los pies, las notas al pie y para para respetar la cita. claro, para la cita y respetar el copyright, pero para mí, mi propio estudio, digamos, a mí lo que me interesa es ir más en profundo, qué es lo que yo rescato de lo que estoy estudiando, qué es lo que a mí me sirve, cómo lo puedo relacionar con lo que yo ya sé y cómo lo voy a relacionar en el futuro con lo que siga aprendiendo. Entonces, bueno, pero ahí ya nos salimos un poquito del tema. Em, Pero bueno, volviendo al tema de los chakras, quizás ver como los desequilibrios, la energía, pero ya no tanto quizás desde la cábala o desde tratando de verlo desde la cábala, sino como verlo desde un punto de vista más oriental, desde el hinduismo. ¿Qué nos podrías comentar tú en cuanto a tu trabajo con el péndulo hebreo, en cuanto a la parte como energética que tú has trabajado de cada uno de los chakras? ¿Cuáles son las energías que rigen? ¿Cómo se desequilibran? bueno, el péndulo hebreo hace obviamente parte, tiene tres etapas, básicamente una terapia de péndulo hebreo, ¿ya? Pueden haber algunas variaciones o metodologías distintas, pero básicamente son tres que son primero obviamente una etapa diagnóstica, donde se mide en el fondo si hay desequilibrios energéticos, ya que puedan ser importantes en diversos niveles, ya por ejemplo a nivel de eventualmente poder causar una enfermedad física o si ya la está causando, ya en el fondo determinar en qué chakra está esa anomalía energética te va a permitir saber más o menos
eh, cuál es la causa primaria, original, ¿no es cierto? O la causa emocional, como dirían los biodescodificadores, de esa enfermedad, de ese mal, ¿ya? Mm. A nivel físico. Pero también hay otros tipos de males. Por ejemplo, si a veces la gente como que dice, ah, pero esa cuestión es como rara. El mal de ojo, por ejemplo, Ajá. ¿ya? Eh, Sí, es que sabes que estas energías existen y aunque las encontremos un poco como de mitología, están y a veces, y yo siempre lo enseño y creo que la mayoría de las veces es nuestro propio pensamiento negativo el que nos hace desequilibrarnos. Entonces, muchas veces en las consultas, cuando salen desequilibrios de mal de ojo, obviamente tú lo puedes comentar a la persona y ver si está rodeada de gente que sea envidiosa, que sea mala leche, ya no sé, porque abundan, pero también preguntarle por sus propios pensamientos y cómo está su nivel de sabotaje, de autosabotaje. Personal, claro. Claro, porque sí, eso te va a afectar en el fondo. Eh, Nuestros pensamientos generan ondas eléctricas, ¿no es cierto? Cuando se unen a las emociones, estas ondas magnéticas las devuelven, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy iniciando una relación amorosa con alguien y mi autosabotaje me dice, no, pero me va a pasar lo mismo que me ha pasado siempre, y bueno, te va a pasar lo mismo que te ha pasado siempre. O cualquier otra cosa que estés pensando, no sé, pues, igual que todo me va a ser infiel, o qué Mm. sé yo, algún tipo de cualquiera de esas cosas, en el fondo es una energía que tú estás emitiendo en forma constante a ti mismo y a la larga se convierte en realidad, porque Claro. estás uniendo, ¿no es cierto?, tu parte intelectual, tu parte mental con tu parte emocional. Muchas veces lo verbalizamos y todo esto al final nos crea tanta, por el ejemplo que te estoy dando, puede en una persona crear tanta paranoia de llegar a ver cosas que no están y Claro. finalmente crear un quiebre con esa otra persona. Por ejemplo, a nivel de chakra, los celos son mentales, total, absolutamente. O sea, desequilibrio en chakra 6 porque es puro rollo mental. O sea, puede Claro. ser que en la realidad sí te estén cuerneando, pero lo más probable es que tú te pasaste toda la película. Porque tienes seguramente desequilibrios también en chakra 1 en chakra 2 y qué sé yo qué más. Entonces Claro. ahí hay que ir viendo dónde están tus problemas. Tus problemas están con la forma en que tú te planteas frente a la vida, tienes seguridad, confías en el universo, tienes problemas de autoestima, tienes Claro. problemas de tantas cosas que pueden haber. Entonces ahí uno, Claro. al ver Sí. estos desequilibrios, no solamente de energías que eventualmente o que ya estén causando enfermedad, sino que también otras como el mal de ojo, como si hay larvas, por ejemplo, Mm. eh, y también energías como magia, que también son energías de psiquismo, ¿ya? Pero un poco más complejas. Claro, a la larga te van a desequilibrar y te van a producir problemas, ¿no es cierto? Entonces, con el péndulo, en esa primera etapa, que es la etapa diagnóstica, que no es la idea del péndulo hacer ningún diagnóstico médico, sino que entender cuál es la causa emocional detrás. Por ejemplo, puede llegar alguien a la consulta y tener desequilibrios en chakra uno y no manifestar ningún síntoma importante a nivel físico. Pero cuando tú empiezas a preguntarle después de que has terminado la terapia, no sé, toda la persona empieza a decirte, sí, sabes que en realidad ando acalambrada, me duelen las piernas. Claro. Entonces, bueno, ahí está. Ahí está. A veces son cosas que uno incluso las pasa un poco por encima porque en realidad no son cosas graves, pero están manifestando algo. Y cuando se acumulan esas energías con el tiempo, pueden convertirse en cosas más serias. Entonces, ahí es importante eh, con el péndulo en el fondo y a través del péndulo ayudar a esa persona a tomar conciencia de cuáles son sus temas y de cómo abordarlos de una manera que sean provechosas para sanar esos problemas. Y en ese sentido el péndulo te ayuda porque una vez que se termina esta etapa diagnóstica, ¿no es cierto? Vamos a hacer una etapa
de limpieza, donde vamos a armonizar, en el fondo, a purificar estos centros energéticos y con eso ya vamos a preparar el terreno para la etapa final, que es la etapa de irradiación de energías, las ondas de forma, que son justamente las letras, estas etiquetas con palabras en hebreo, ya donde en el fondo lo que se hace con el péndulo es amplificar esta onda de forma, ya es un poco el mismo principio de la geometría sagrada en el fondo. Este sólido platónico en el fondo impuesto en tal chakra de tal forma corrige un patrón, ¿no es cierto? Bueno, las letras hebreas funcionan un poco similares en ese sentido, ¿ya? En el sentido de que esta onda de forma amplificada con la oscilación del péndulo va a ingresar, ¿no es cierto?, a la persona a través de su campo electromagnético y el péndulo le va a ir dando entonces las energías que necesita para mejorar, corregir o sanar lo que tenga que sanar, corregir o mejorar. Ya por eso se le denominan en el fondo energías de corrección e impulso. A veces hay gente que está perfectamente sana, pero lo que necesita es un poco más de punchy, ¿no sé? De, de, de como el puntapié inicial, ya, pues ponte las pilas Como que con te el... lo ratifiquen. Aquí alguien decía la profecía autocumplida, ¿cierto? Sí, Cuando de repente existen esos patrones y que, no sé, pues que tu abuelita comentaba a tu mamá que los hombres todo engañaban y la mamá repetía eso y al final como que uno termina como cumpliendo la profecía. claro, y vas viendo tu árbol para atrás y ves que tu mamá se separó, tu abuela se separó, tu bisabuela se separó, por el lado de tu papá, esto, tu abuela se separó. Entonces ahí, claro, hay claramente hay un ticún familiar que corregir en ese sentido. Así que sí, por supuesto. Pero hay que tener en cuenta también esas energías, porque a veces uno hace mucho trabajo en uno, que obviamente igual va a ayudar, pero a veces hay que hacer este trabajo un poco más profundo en el árbol, ¿no es cierto? Y ver hacia atrás. Eh, ¿Dónde está el desequilibrio, el mayor La, desequilibrio dentro del árbol familiar, claro? Y vas viendo, porque a lo mejor tú tienes una hermana, un hermano, y tú te das cuenta que la vida de ellos es totalmente distinta a la tuya. Y tú dices, ah, y ahí tú te das cuenta, ah, chuta, yo heredé todo, los tigunes, digamos, todas las clipó de la rama paterna, y mi hermana todos los Oye, ticones de la rama materna, por decirlo así. Entonces hay que ir viendo, ahí qué es lo que te toca a ti como persona también corregir y aportar a la corrección de ese árbol familiar. Así que eso también mira, es un punto a tener en cuenta, claro. Y se unió aquí una amiga de Concepción, Marcela, que también le encanta todo el tema de la cábala, siempre hablamos de estos temas igual, así que un saludo ahí que nos está observando. A mí saludos, hola. algo que a mí me gustó mucho que cuando lo hice en tu curso del péndulo hebreo, la parte de que uno de repente tiene que confiar en lo que te dice el péndulo, porque de repente uno dice ya, chakra, no sé, chakra 5 Ujú. un bloqueo o algo, y uno dice, pero esta persona se expresa tan bien, comunica tanto, ¿cómo le voy a decir que hay Es algo que a lo aquí? mejor ese es el Ya, problema, porque a lo mejor comunica mucho. claro, entonces, de repente ahí hay que confiar porque no es lo que uno cree de la persona que está viendo cuánto uno de repente no conoce a la persona hace media hora nada más. Sin embargo, cuando uno ve energéticamente, ve algo muy profundo de la persona, ve algo que de repente ni siquiera la persona misma se ha dado cuenta. Entonces hay que confiar y de repente como obviamente con respeto, tirando como, mira, esto me arrojó, qué opinas tú? Pero eso, como Ah, por confiar de supuesto. repente también en estos Claro, diagnósticos. con mucho tino, con mucha diplomacia y delicadeza, porque a veces uno tiene que tocar temas que son complejos para las personas. Entonces hay que ir haciéndolo, hay que tantear un poquito el terreno, no decir las cosas a quemarropan y por eso yo hago tanto hincapié en los cursos de que nunca jamás nosotros vamos a decir tú seguramente que padeces X enfermedad, porque podemos estar súper equivocados. Nosotros cuando hacemos un análisis de un desequilibrio en un chakra, ¿no es cierto? Y nos arroja una energía de miasma, de enfermedad, eh, recordemos que en cada chakra están abarcados muchos órganos. Entonces los Claro. problemas pueden ser de muchos variados tipos.
¿ya? Entonces decirle a una persona, sabes que tú tienes esto, no. Aunque te salgan etiquetas de sanación de esa enfermedad X, tú no puedes llegar a quemarropa y decirle, porque a veces Claro. también el péndulo se adelanta, entonces a lo mejor la persona no tiene, por ejemplo, voy a poner un caso, encuentras un miasma muy potente, por ejemplo, en algún chakra X. Y después cuando tú haces la detección de las energías de corrección e impulso, te sale, por ejemplo, sanar cáncer, que es una pregunta que muchos exalumnos me hacen después. Ay, me tuvo una persona que me le salió esto y le digo o no le digo. Y Mm, mira, lo que pasa es que a lo mejor tiene cáncer, pero a lo mejor no. A lo mejor el péndulo está adelantándose, porque esto también me ha pasado a mí en la práctica con otro tipo de cosas. Por ejemplo, que he tratado personas que el péndulo le ha sacado, le ha elegido etiquetas de prosperidad y de bienestar económico a personas que tienen, en el momento en que tú le estás haciendo terapia, bienestar económico. Te llaman 2 meses después y te dicen, ¿sabes qué? Me quedó la escoba aquí, bla, bla, bla. Entonces el péndulo en esos casos se adelanta. Y lo que hace en mm, el fondo es evitar que la situación sea peor de lo que podría haber sido si no hubieses hecho una terapia de péndulo. claro. Entonces, por eso es que es tan delicado el tema. Cuando salen ese tipo de etiquetas, yo siempre le digo a mis alumnos y a mis consultantes, no les digo yo nunca estas cosas, sino que les planteo si se han hecho chequeos de esto, de lo otro, voy viendo Ujú. un poco por dónde va el tema, porque a veces, y la mayoría de las veces la gente sabe que está enferma de esto y lo otro y sabe que tiene que hacerse, porque el péndulo tiene obviamente sus limitaciones, ¿no es cierto? Si yo tengo piedras en la vesícula, y el péndulo podría detectármelas y hacer, ¿no es cierto?, eh, darme energías para que yo me sienta mejor. Pero cuando ya la enfermedad está a nivel físico tan instaurado en el cuerpo, a no ser que tú tengas una gran conciencia de salud, que si la tuvieras en Ujú. primer lugar no te habrías enfermado, es muy poco probable que el péndulo te pueda sanar completamente de una cosa así. Claro, Entonces, ¿qué puede hacer el péndulo? Darte energías para que te sientas mejor, para que tomes conciencia de que tienes que ir al doctor y operarte. Porque al final ah, o tienes una epifanía tomas y te haces súper consciente de tu salud y logras que todas tus células se pongan a 100, lo cual me parecería casi un milagro. Podría mm, suceder, pero no es tan común, ¿ya? O sea, hay casos en que ha claro, ocurrido, hay gente que se ha mejorado el cáncer cuando ha encontrado el sentido de su vida de un momento a otro, ¿no es claro, cierto? Pero, claro, hay gente que estaba en un punto en que solo le faltaba el pequeño empujón en el fondo para tomar esa conciencia de salud, pero la mayoría de las personas no somos así, como que nos claro. cueste, nos damos un poco contra la pared con el mismo tema. Con eso que tú dices, me acuerdo de, hay un Ah, pero documental, ¿sí? ciérrame, por favor. Ay, yo pensé que era como un fantasma. No, es que tengo un gatito chico y lo vinieron a buscar, pero no se piensa mover. Hay un documental en Netflix que se llama Health, que es como de hartos médicos y gente relacionada con el área de la salud, que Ujú. hablan justamente de este tipo de terapias complementarias, de la sonioterapia y del poder en el fondo de la mente en cuanto a las recuperaciones de casos como clínicamente documentados. Y hay una niña que hizo una investigación sobre pacientes que tenían cáncer que tuvieron una recuperación total, pero sin quimioterapias, como que se les salió el cáncer de una, como milagrosamente, entre comillas. Y claro, lo que ella investigó con varias personas en el mundo que están documentados esos casos médicamente, y ella se dio cuenta que habían de alguna forma 10 características en común en todas estas personas. De las 10 solamente 3 tenían que ver con aspectos biológicos o físicos, como que hayan cambiado la alimentación. De esas 10 7 tenían que ver con aspectos como psicológicos, de que tenían no sé, una fuerte apego como a objetivos en la vida, que los iban a sacar adelante, una fuerte conexión con su lado espiritual, la mente positiva. Entonces, muchas cosas que de alguna forma uno lee, uno sabe, ya hay que ser positivo, pero también
Bueno, esos son los casos extremos, pero claro, como tú dices, de repente cuando ya hay una enfermedad instaurada, de ahí entramos ya como en otro paradigma, que es nuestro paradigma más médico-científico, que tenemos que atacar de repente también con bisturí, ¿cierto? Y fuertemente una enfermedad y hay que hacerlo también, sí, también tenemos una parte física. Exacto, sí. Bueno, yo pongo el caso de la vesícula porque de hecho a mí me pasó y Ujú. fue en esas circunstancias que el péndulo hebreo llegó a mi vida. Pero en mi caso fue un poco particular porque yo estuve varios meses enferma, de hecho, sin saberlo, sin ningún síntoma que me diera algún indicio de que yo estaba con cálculos a la vesícula y sintiéndome muy mal, era como un estado de gripe permanente sin fiebre, o sea, dolores de hueso, escalofrío, terrible. Y, y me iba a hacer examen y no me encontraban nada. No tenés nada, me decían. Y Claro, así, bueno, finalmente, entre tanto ir al doctor, bueno, encontré el tema del péndulo, ¿no es cierto? Que me ayudó a estar mejor. Y, pero también yo creo que en cierta forma te abre el péndulo las vías, porque imagínate, yo ya había ido 2 veces al médico, a distintos médicos, me habían hecho exámenes de todo, no encontraban nada. Y en una de esas andando por ahí dije yo, ¿sabes qué más? Voy a aprovechar, dije. Me arrastraba por las calles porque realmente me dolía todo, porque se me estaban saliendo las piedras por el duodeno. De hecho, cuando después me descubrieron todo eso, yo estaba con anemia, con hierro bajo, con falta de vitamina D, lo que te digo, o sea, estaba a la escoba. Bueno, pero en esas andanzas, en una de esas como que me iluminé y dije voy a aprovechar de ir a ver a mi ginecóloga, ya que estoy en esta, así en sentido práctico. Y le conté lo que me estaba pasando y me dijo, cálculo, anda a hacerte un examen al tiro del abdomen. Y efectivamente eso era. claro. Y claro, ahí no tenía muchas ganas yo de operarme, pero yo me di cuenta que, bueno, estaba recién trabajando con el péndulo en aquellos años y, y me di cuenta de que en realidad no estaba todavía en ese nivel, como para que yo sanarme sola de los cálculos, ¿te fijas? O sea, porque en el fondo tendrían que haberse como desintegrado. Sí, po. Y estaba ahí, cualquiera de esas piedras que se me hubiese ido para el páncreas, me podría haber ido hasta cortada. O sea, Es eh, complicado en ese sentido, de repente, claro, hasta dónde llevamos o esta confianza intrínseca en la espiritualidad o en las creencias o en el poder de la mente, porque yo tenía también un ejemplo de una amiga que se fue a la India y allá le dio, no sé, una cuestión como una infección, pero está en un centro ayurveda donde no trabajaban con antibióticos. Entonces la niña estaba casi muriéndose y la mamá tuvo que viajar a buscarla, la trajeron para acá así casi muriéndose, y acá le dieron antibióticos y se sanó en una semana. Entonces, de repente, claro, hay cosas que está bien, yo siempre digo eso como está bien, obvio, el poder de la mente, la intención, todo eso sirve tanto de forma preventivamente para prevenir ojalá la enfermedad, en el momento para apoyar si es que hay que hacer quizá una intervención y después paliativamente también te sirven las terapias complementarias. Pero si es que hay que hacer una operación, ahí está el límite. Bueno, confío en mi mente, me voy a sanar porque yo confío en Dios. Bueno, pero Dios también te dio la mente para decir, necesita operarte en el fondo, como, claro, bueno, por eso, o sea, yo creo que también, eh, como te digo, yo sentía que yo no estaba todavía en ese nivel, porque en el fondo yo dudaba de que yo fuera capaz de autosanarme a ese punto. Entonces, claro, como en fondo fue como, ok, ya es como, me pilló la máquina, no tengo tiempo para hacer este trabajo antes de. Sí. claro, Ahora, claro, ahora ya trabajando desde entonces, ¿no es cierto?, ya varios años con la herramienta es distinto, porque ya puedes adelantarte un poco las cosas e ir viendo, bueno, ya tienes más conciencia. Es todo un trabajo en el fondo, de muchos aspectos, entonces, eh, porque los terapeutas también tenemos días malos, yo también a veces me enojo y también me da rabia. sí, pues, somos personas, antes que Somos todo. personas.
no estoy todo el día zen, buena onda. De repente me pasan cosas, entonces, pero cuando uno ya tiene estas herramientas, dice, ok, me pasa esto, ¿por qué me está pasando esto? ¿Es mi ego o qué? ¿Qué me pasa realmente con esto? ¿Cómo lo puedo superar? Ok, necesito ayuda del péndulo, hagamos péndulo, ¿ya? U otras terapias, yo también hago EFT, tengo toda esta... Me gustan las terapias que tienen que ver con el lenguaje, entonces Mm. me, también soy terapeuta de EFT y entonces me ayudo con estas terapias. Yo creo que todos los terapeutas hacemos esto, ¿no es cierto?, de hacer este autoexamen en forma periódica. No sé, a lo mejor tú te pasas un cuenco de vez en cuando, ¿no? Sí, ¿Ah? a mí me gusta cantar mucho, entonces al cantar siempre uno está también vibrando, entrando en, aquí justo Sueño Cuerpo Sonoro, una amiga que trabaja justamente el tema de la voz, del canto. Entonces, de repente, claro, uno no anda con cuenco, no anda con uno no anda con el cuenco en la mochila o en la cartera siempre, pero sí uno anda siempre con su voz, ¿cierto? Con la vibración. Entonces, ahí uno tiene que ir haciendo ese chequeo. Y yo creo que, claro, más que como uno convertirse de repente como en superhéroes o en superpersonas, las terapias o el estar estudiando Cábala, el péndulo hebreo, los cuencos, Reiki, te ayudan de alguna forma para ir entendiendo lo que te puede ir pasando y que no te pase como así inadvertidamente. Entonces, tener la Mira, opción de poder como tomar cartas en el asunto. ¡Ay, qué hermoso! no puedo dejar de presentarlo. Qué Es tan lindo! lindo. A ver, voy a desactivar los comentarios para ver. Qué lindo. Ay, ay, se me enredó el cable. Ya, ¿Cómo ya se llama está, este gatito de talent se llama Mew. mío? Mew, sí, ahí está. Es regalón a morir. No, qué lindo. Qué Este es mi rico para cuenco, este es mi en tu cuenco, me hace... cuerpo. ¿Ah? Sí. Qué rico Eh, que sí, yo soy gatera total, me encantan los gatos. los gatos tienen algo bien místico igual, pues bien misterioso. Sí, tiene De, su... hay un estudio, no me acuerdo quién una vez me lo mostró, que dicen que por qué los gatos tienen tan pocos problemas como en los huesos, osteoporosis, cosas así, y es por el ronroneo. Como Ay, me están encanta que me... constantemente como ronroneando y no sé si yo igual siempre he tenido gatos, pero de repente uno está enfermo y los gatos van, pum, y como que van y se te ponen ahí al ladito, no siempre, Sí. o de repente así justo se te ponen, no sé, en la pierna donde te duele algo, como que captan ahí, son como grandes, grandes sanadores. Sí, es verdad. No, los gatos son increíbles, son tan inteligentes también. Este Sí. gatito me tiene impresionada porque es chiquitito, pero aprende al tiro todas las cosas que tiene que saber. Así. Oye, bueno, hemos hecho un recorrido por un montón de temas. Como que Sí, siempre nos pasa que, bueno, pero es entretenido porque ahí uno va viendo cómo está todo unido en el fondo. Está todo ramificado y de un tema no se va para otro. Y así es como hay que tratar la vida, yo siento. sí, pues ya hemos hecho ya dos charlas con la idea de complementar el tema del análisis de los chakras desde el punto de vista del péndulo hebreo y desde el punto de vista de la sonoterapia y todavía no logramos llegar al punto. Vamos, puro, nos estamos yendo mucho por las ramas, pero está bien, pues yo siento que al final, más que decir como, bueno, tal chakra, tal cosa, hay que tratar de ponerlo en su contexto también. Va a La quedar pregunta, guardado, no puede llegar sí, antes. Creo que queda 24 horas guardado. Ahora te está dando la opción si es que uno lo quiere guardar en los videos largos. No sé si ahora me va a dar esa opción. ah, bueno, Sí. yo lo estoy grabando, así Ah, genial. que también te lo puedo pasar o lo pueden ver lo voy a subir al IG del Instagram de Indievarus también, después. Súper. Así que bueno, nos quedan unos segunditos. Agradecerte nuevamente. Hoy día nos tuvimos que conectar un poquito más tarde porque yo Sí. estaba entrevistando a la gente del documental, que ya en un ratito más lo van a poder ver.
Y bueno, estamos hablando, Dios quiera, de otra nueva temática y aprovechemos esta cuarentena para poder sacarnos el jugo en estas conversaciones virtuales. Exacto, bueno, agradecerte nuevamente la invitación y toda la buena onda, David. Estoy muy orgullosa de que hayas sido mi alumno de péndulo, creo que eres un gran terapeuta, ¿no? Y me encantó ayer lo que hablamos de la sonoterapia, para mí fue todo un descubrimiento, la verdad, el tema de la sonoterapia, así que tengo hartas ganas de que sigamos conversando de